¿Cómo se puede dar conocimiento de la persona singular y concreta, dado que el conocimiento humano se da sobre lo universal? Este problema acerca del conocimiento de la persona nos permite recordar algunas bases acerca de lo que es el conocimiento humano. La inteligencia humana forma nociones universales a partir de la experiencia. Recordemos este principio fundamental. Los conceptos o nociones, los logos que formamos en nuestra inteligencia humana, surgen por abstracción a partir de la experiencia. La realidad que experimentamos es siempre singular y concreta. La persona singular y concreta es también para nosotros término de experiencia, sea nuestro propio ser personal, sea el de los otros. A partir de allí nosotros formamos nociones universales, así como formamos la noción universal de árbol, porque captamos en el mundo de nuestra experiencia una pluralidad de árboles singulares y concretos, o algún árbol singular y concreto. También podemos formar el concepto de persona, que como concepto tiene su carácter de universal, ¿no? Es un concepto abstracto de carácter universal. En este aspecto, nuestro concepto de persona está en el mismo tipo de situación que cualquier otro concepto, aunque podríamos distinguir si el tipo de experiencia por el que lo alcanzamos, porque la realidad de la persona es algo que experimentamos de un modo más complejo que otras realidades. Eso por la sencilla razón de que es nuestra propia realidad. Ahora bien, cuando nosotros nos movemos en el plano de la inteligencia conceptual, nos movemos siempre en el plano de lo que es universal. Lo que no debemos olvidar es que en esa universalidad nosotros estamos captando lo esencial de algo, ¿no? Y porque nos movemos en el plano de la captación de lo esencial, eso que entendemos a partir de nuestras nociones universales y de las relaciones entre esas nociones y de los principios que llegamos a captar en ese orden, tiene un alcance universal y necesario, ¿no? Que es la base del concepto de ciencia y de filosofía. Tiene un alcance universal y necesario porque nos estamos moviendo en la región de lo esencial. Y si es lo esencial, es lo constitutivo de algo y por lo tanto nos permite una proyección universal de nuestro conocer. Cuando nosotros hacemos filosofía acerca de la persona, estamos manejándonos en un plano de saber epistémico, es decir, de conocimiento de carácter universal y necesario, de verdades que son universales y necesarias. Eso lo posibilita, primero que nada, el que nosotros formamos nociones de carácter universal por las cuales captamos lo esencial de las cosas. Y segundo, porque nosotros, a partir de esos conceptos, podemos llegar a captar proposiciones evidentes acerca de esas realidades, es decir, principios, en los cuales fundamos nuestra percepción intelectual de consecuencias que se relacionan necesariamente con esos principios. Y ahí tenemos un conocimiento que es de carácter universal y sólidamente universal, que se proyecta sobre todo singular de esa esencia, pero siempre en un plano esencial, o en aquello que también se conecta necesariamente con la esencia, que son las propiedades. Ahora bien, nuestro conocimiento de la persona humana, de cada persona, no se agota en eso, es evidente. Nosotros conocemos a personas singulares y tratamos con ellas todos los días. Nuestro conocimiento de las personas con las que convivimos no se limita al conocimiento que podemos tener del ser personal humano en el ámbito universal y necesario del saber que es ciencia, ¿no? Estamos ahí en otro plano de conocimiento y en otro modo de conocimiento. Nosotros con respecto a una persona singular podemos llegar a saber muchas cosas en la medida en que nos relacionamos adecuadamente con esa persona y tenemos una familiaridad con esa persona y una cierta
con naturalidad que nos permite ingresar en un conocimiento de la singularidad de esa persona. Pero es otro tipo de conocimiento, que de ninguna manera puede sustituir al otro, y viceversa. El conocimiento filosófico no sustituye nuestro conocimiento de las personas con las que nos relacionamos singularmente. Y el conocimiento singular de ciertas personas no sustituye ni puede sustituir el conocimiento de carácter filosófico. Es algo absolutamente extraviado, fuera de rumbo, el pretender sustituir una cosa por otra o crear una suerte de híbrido, de intermedio, según el cual la filosofía tuviese que tratar de la singularidad y solo de la singularidad, porque si no se despersonaliza, por ejemplo, o someter al conocimiento personal y al trato de las personas entre sí, que siempre es singular y concreto, sustituir eso, digo, por una especie de conocimiento tipológico de universalidades con el cual yo etiqueto al otro y desaparece su singularidad, ¿no? Uno puede pensar en intermediaciones entre una esfera y otra de conocimiento que en algunos saberes son necesarias, pero no caer en una especie de hibridación por la cual, para singularizar lo filosófico y darle carácter concreto, uno renuncie a lo esencial y pretenda sustituirlo por cierta pseudo singularidad, que en el fondo no será singularidad, porque serán prototipos, arquetipos o un caso singular convertido en universalidad. Y por otro lado, tampoco se puede, en la esfera de las relaciones singulares, suprimir la relación personal y el conocimiento personal, que es, insisto, un conocimiento básicamente por naturalidad, que puede darse o no darse. No se puede sustituir eso de ninguna manera por un presunto saber de generalidades. Uno podrá aplicar cierta generalidad en el trato con las personas, pero no sustituir el conocimiento personal por generalizaciones o tipologías, lo cual en el fondo suprime el conocimiento personal. Es interesante también advertir, para terminar con este punto, que en cierto tipo de saberes, sobre todo de carácter práctico, uno puede hallar ciertas mediaciones entre la esfera de lo singular y la esfera de lo universal y necesario, porque nuestra experiencia de las singularidades, en la medida en que pasa por la actividad generalizadora de la inteligencia, puede llevarnos a percibir tipos de singularidades. Esa tipología a la que aludía hace un momento, ¿no? Tipos de singularidades que, sin tener un carácter universal y necesario, tienen un carácter general, ¿no? Te puede hablar de tipos de personalidad en psicología, puede hablar en moral de tipos o en derecho de tipos de casos, ¿no? En tal o cual asunto moral o de derecho. Pero esas tipologías no son ni lo universal y necesario, si se les da ese rango se las saca de lugar, son particularidades típicas nada más, ¿no? En las que no necesariamente encaja toda singularidad. Adviértase, por eso tampoco hay que tratarlas como si fuesen categorías universales y necesarias, porque como tipos que son, no son ni exhaustivos ni necesarios, pueden guiarnos hasta cierto punto, como una reflexión intermediadora, basada en la experiencia siempre, entre lo universal y lo singular. Y nos guían, en todo caso, para aplicar prudentemente lo universal a lo singular. Por eso digo que son cosas que surgen en la esfera de la experiencia y en ciertas actividades prácticas, ¿no? Yo he hecho alusión recién al derecho y a la moral. También podríamos pensar en las artes, las distintas artes, sobre todo artes en las que las personas nos relacionamos con otras personas, como puede ser el arte de enseñar o el arte médica, ¿no? En esas relaciones el hombre adquiere ciertos conocimientos de tipos particulares que pueden guiarlo a la hora de aplicar ciertos principios generales universales a lo singular, ¿no? Y ese es un conocimiento intermedio
pero que presupone siempre también la abstracción conceptual, ¿no? Si no, no hay actividad de la inteligencia siquiera, ni juicios de ningún orden, ¿no? Y ese conocimiento intermedio tampoco sustituye a ninguno de los otros dos. Es en todo caso una vía de mediación que es necesaria para aplicar prudentemente lo universal a lo singular, o para juzgar lo singular en comparación con lo universal. Este conocimiento intermedio, diríamos así, que podemos llamar en general prudencial, tiene que ver básicamente con el ejercicio de la prudencia en algún área de experiencia, y ahí tenemos si yo ejerzo la prudencia, advierta que la prudencia es una virtud que lleva a un juicio estrictamente singular, porque el acto prudencial es aquí y ahora y para este caso. Pero cuando uno ejerce la prudencia reiteradamente en un cierto tipo de realidad, se van adquiriendo también la captación de ciertas generalidades, ciertas tipologías, ciertas particularidades que surgen de la experiencia de lo singular y del aplicar la prudencia a cierta singularidad concreta, ¿no? Entonces van surgiendo esas generalidades, digamos, que pueden guiar nuestra experiencia posterior o pueden al mismo tiempo guiar nuestro juicio acerca de lo singular en relación con lo universal que tenemos que tener en cuenta. Pero esto es otra esfera de conocimiento. Estas tres dimensiones se tienen que relacionar adecuadamente y ninguna de ellas agota y ninguna de ellas puede ser el todo de nuestro conocimiento de la persona. Las tres tienen su propia esfera, su propio alcance, que no es el de las otras, ¿no? Y hay que ordenarlas entre sí, ¿no? Y no caer en un reduccionismo de lo uno o de lo otro, que, como todo reduccionismo, empobrece y lleva en última instancia al error.